Bueno, entonces comenzamos este ejercicio número uno que nos da dos bloques que está uno encima de otro, el bloque B, el bloque A. Bueno, nos dan las masas de ambos cuerpos, nos dan los ángulos de inclinación de esta superficie y del bloque A, y nos pide hallar la aceleración del bloque B y la velocidad de B con respecto a A en t igual a 0,5 segundos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que este tipo de ejercicio se puede encarar desde el punto de vista de ejes inerciales y ejes no inerciales. Recordemos un poco otra vez cómo era eso. Cuando estoy trabajando en un eje inercial, eso significa, ¿qué cosa? Vamos a anotar acá. Un eje inercial es un eje que está en equilibrio, es decir, que está fijo o con velocidad constante, ¿sí? Ese es un eje inercial. Y un eje no inercial, ¿qué es? Un eje que acelera, ¿sí? Y esta aceleración puede ser una aceleración lineal o si no, puede ser una aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Cuando yo trabajo en un eje inercial, ¿qué es lo que pasa con él? Se ponen solamente fuerzas reales y la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración absoluta, ¿sí? En un eje inercial, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, como dijimos, vamos a trabajar en un eje inercial. ¿Qué pasa en un eje inercial? En este caso, la sumatoria de las fuerzas, o sea, dos cosas importantes. Primero, solamente se colocan fuerzas reales. Y lo otro que también es importante es de que acá ocurre lo siguiente, que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración absoluta. ¿Sí? Eso es importante entonces. Ok, trabajemos entonces en un eje inercial. A ver, si yo hago el DCL primeramente del cuerpo A, ¿cómo estarían todas las fuerzas? A ver. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. Bueno, actúa obviamente su peso, ¿sí? También, ¿qué va a estar actuando? Va a estar actuando acá una normal, vamos a llamarle normal de A. Acá no hay fricción, ¿sí? Luego acá va a actuar una normal de B, ¿correcto? Actúa ahí la normal de B. Y como nosotros vamos a trabajar normalmente en dinámica, vamos a dibujar acá todas las fuerzas que están actuando y vamos a igualar y ahí vamos a dibujar nuevamente. Vamos a dibujar nuevamente el cuerpo y ahí ponemos hacia dónde ocurre la aceleración. Y en este caso A está restringido a moverse en la dirección del plano inclinado. Entonces vamos a tener así un vector que sería masa por aceleración de A. ¿Sí? Sería así. Masa por aceleración de A. ¿Correcto? Entonces nosotros podríamos poner así nuestro eje X y acá podríamos poner nuestro eje Y. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a descomponer nosotros esta normal B? Bueno, acá hay que atender una cosa. Este ángulo, por ejemplo, ¿cuánto vale? Este ángulo tiene que valer acá 20 grados, ¿sí? Porque este vale 20 grados, ¿ok? Y acá, como es perpendicular a esta superficie, entonces, ¿cuánto tiene que valer? Esto tiene que valer, entonces, 70 grados, ¿sí? Y ahí, entonces,
¿qué es lo que va a ocurrir? Yo sé que acá, por la forma en que puse mi eje, yo lo que necesito es saber acá qué ángulo está formando. Entonces, yo sé que esta recta que tracé acá, este es horizontal. Y con la horizontal, la dirección este del eje X, ¿qué ángulo forman? Esto es 30 grados y este es 20 grados, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que sumar acá? Tiene que sumar 90 grados. Entonces, esto tiene que valer sí o sí 40 grados. Eso hay que atender un poco en la geometría del ejercicio. Vuelvo a explicar. ¿Qué pasa? Por acá yo tracé una horizontal. Y como este ángulo forma acá 20 grados, entonces este tiene que valer también 20 grados por alterno e interno entre paralelas. Entonces, después, ahora, como este es horizontal y yo trazo acá una recta que sea paralela al eje X para que me facilite la proyección, entonces, al trazar acá una dirección, una recta en la dirección del eje X, que es paralela también a la dirección de este eje inclinado, del plano inclinado, esto pues vale 30 grados. Esto vale 30 grados, entonces este tiene que valer también 30 grados. Y acá 30 más 20 ya es 50 y acá tiene que sumar 90. Por eso este ángulo queda como 40 grados. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Si yo hago ahí sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que voy a tener? Ah, y acá atiendan también que, fíjense que mi eje Y va a estar así. Esto es que tiene que estar obviamente de la misma forma, este eje y este eje. Entonces este es Y y este va a ser X. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué es lo que me va a dar? Sería, a ver, este ángulo, ¿cuánto va a ser? Este ángulo tiene que ser 30 grados, ¿verdad? Porque acá esta recta es perpendicular a esta recta y este es perpendicular a este. Entonces ahí sus lados, los lados de los ángulos están situados en rectas respectivamente perpendiculares. Entonces acá va a ser MG seno de 30 grados, ¿sí? MG seno de 30 grados y a esto hay que sumarle esta normal B, que sería más la normal B por coseno de 40 grados. Y esto debe ser igual a masa por la aceleración de A, ¿sí? Bueno, entonces ahí, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es la normal B, ¿correcto? En el eje X, en este caso, no sirve en nada formar esa relación de sumatoria de fuerza en el eje Y, porque ahí voy a relacionar esta normal A con esta normal B y que no me sirve de mucho, o sea, no me sirve de nada, de hecho. Esta sumatoria en el eje Y solamente me va a servir para conocer esta normal A, y a mí no me interesa acá la normal A, entonces no hace falta formar eso. Si es que había fuerza de rozamiento acá, ahí sí era otra cosa. Ahí, si es que había fuerza de rozamiento, ahí sí tenía que formar esta sumatoria en el eje Y porque esta fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal A por el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Pero en este caso no pasa eso. Entonces, esta ecuación nos vamos a formar. Y ahora sí, vamos al DCL del cuerpo B. Vamos a ver qué pasa ahí con el cuerpo B. Bueno, está el cuerpo B. ¿Y cuáles son las fuerzas que van a actuar? Acá está la normal B, ¿sí? Está la normal B. Tenemos que dibujar también su peso, masa de B por G, ¿sí? Estas son las dos fuerzas que están actuando. Y vamos a poner nuestro eje así, ¿sí? ¿Qué ángulo estaría haciendo? Fíjense que esta recta es perpendicular a esta dirección y esta es perpendicular a la horizontal, ¿sí? Y este ángulo es 20 grados, por lo tanto, este también es 20 grados. Ahora, mucho cuidado con el tema de la aceleración de este bloque. Vamos a ver un poco eso, cómo va a ser.
Les pregunto a ustedes, ¿alguien me podría decir hacia dónde es la aceleración absoluta de ese bloque? ¿Alguien me puede decir? Porque yo tengo que igualar esto a una aceleración absoluta. ¿Y hacia dónde va a ser eso? ¿Podemos saber o no podemos saber hacia dónde es la aceleración absoluta? Miramos el ejercicio y nos damos cuenta que no podemos saber hacia dónde es la aceleración absoluta, ¿sí? Porque yo tengo que este B acelera con respecto a A, pero A también está acelerando ahí hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá lo que se hace es, recuerden esto, que la aceleración de B con respecto a A era igual a la aceleración de B menos la aceleración de A. O sea que a partir de ahí yo saco que la aceleración de B, la absoluta, es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Entonces, la aceleración absoluta de B, a su vez, es igual a la suma de estos dos vectores. Entonces, como yo tenía que igualar esto a masa por aceleración de B, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que el vector masa por aceleración de B es igual a su vez a masa por aceleración de A más la masa por la aceleración de B con respecto a A. Entonces, en vez de poner este vector, ¿qué yo pongo? Pongo estos dos vectores. Eso es si es que lo encaro desde el punto de vista de eje inercial. Porque si yo, por ejemplo, lo hacía solamente con eje no inercial, entonces lo único que iba a aparecer era esta aceleración relativa. Solamente este vector iba a aparecer. Pero en contrapartida, ¿qué pasa acá con la sumatoria de fuerzas? Ahí tiene que aparecer una fuerza ficticia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, ahora, la masa por aceleración de B con respecto a A, ¿hacia dónde aceleraría B con respecto a A? Aceleraría en la misma dirección del plano, de este plano inclinado, ¿verdad? De esta inclinación. Entonces, ese vector aparece acá. Masa por aceleración de B con respecto a A. Ahora, ¿qué pasa con este vector? Masa por aceleración de A. Aceleración de A, ¿en dónde es? Acá, formando 30 grados con la horizontal. Entonces, tiene que estar por acá ese vector. Masa por aceleración de A. ¿Correcto? ¿Y qué ángulo estaría formando ahí eso? Bueno, esta horizontal es 30 grados. Y este vale 20 grados. Entonces 50 grados estaría formando con el eje X ahí. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos a tener nosotros de que la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué fuerzas van a aparecer? Sería masa de B por la gravedad por seno de 20 grados. Y esto va a ser igual a, ojo con lo siguiente, acá yo tengo que mirar qué vectores tengo en el eje X. Y ahí en el eje X yo tengo masa de, ese debe ser masa de B por la aceleración de B con respecto a menos, ¿sí? Masa por aceleración de A por coseno de 50 grados. Eso es lo que tiene que ir entonces en el eje X. Y luego en el eje Y, ¿qué es lo que voy a tener? Normal de B menos la masa de B por G por coseno de 20 grados igual a, ¿qué tengo ahí en el eje X? Este vector que es negativo, entonces debe ser menos masa de B por aceleración de A por seno de 50 grados. Esto es entonces lo que tengo ahí en el eje X. Bueno, correcto. En el eje Y, perdón, en el eje Y. Entonces, a ver, acá tengo yo una segunda y tercera ecuación. Bueno, perfecto. ¿Y cuáles son las incógnitas que estoy teniendo acá? A ver, normal B es una incógnita, uno. Aceleración de A es otra incógnita.
Después, ¿qué es lo que aparece acá también como incógnita? Aparece esta tercera incógnita que es aceleración de B con respecto a A, ¿sí? Y acá aceleración de A ya conté. Entonces ahí tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos resolver eso y a partir de ahí, por ejemplo, sacar ya aceleración de A, que es 6,4 metros por segundo al cuadrado. Podemos sacar también la aceleración de B con respecto a A, que vale 7,47 metros por segundo al cuadrado. Eso es resolviendo las ecuaciones 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, yo tengo lo siguiente. A mí me pide el ejercicio de aceleración de V y aceleración y velocidad de V con respecto a A, y todavía no lo resuelvo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que la aceleración de V, ¿cómo yo puedo sacarlo? La aceleración de V es justamente este vector que yo había formado acá. Y yo ya tengo este vector aceleración de A, y ya tengo también aceleración de B con respecto a A. Entonces, si yo sumo vectorialmente eso, me va a salir, ¿verdad?, la suma vectorial, que tiene que ser de la siguiente forma. Aceleración de A está así. Y aceleración de B con respecto a A está de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo sumo estos dos, ahí está la aceleración de B, ¿sí? Entonces, ahí al sumar esos dos vectores me tiene que salir que aceleración de B es igual a 5,94 metros por segundo al cuadrado, y formando acá un ángulo de 75,6 grados. Así es como finalmente sale entonces la aceleración de B. Y también era que pedía la velocidad de B con respecto a A en t igual a 0,5. Y eso es muy sencillo, ¿verdad? Porque la velocidad de B con respecto a A sería la velocidad inicial más aceleración de B con respecto a A por el tiempo. En este caso, como todo parte del reposo, esto sería 0. Y esta aceleración de B con respecto a A es 7,47 por 0,5. Entonces, a partir de ahí, yo ya voy a obtener la velocidad de B con respecto a A. Bueno, correcto. ¿Se entendió todo hasta acá, señores? ¿Sí o no? Profe, Sí. en sumatoria de fuerzas en X para el bloque B, el término que es la que sería la fuerza ficticia, vamos a decirle, es la masa de A, ¿es verdad? Por la aceleración de A. No, no, acá no aparece todavía fuerza ficticia porque justamente lo resolvimos en un eje inercial. Eso es lo que hay que Ah, diferenciar bien, ¿verdad? la Cuando, o sea, mi pregunta es que en ese término es la masa de A por la aceleración de A, ¿verdad? Mm, o sea, que es como si fuese de esa manera lo que me está diciendo. Sí, sí. sí, sí, así mismo, así mismo. Ese término sería en vez de la fuerza ficticia, es la que justamente vamos a hacer ahora, ¿verdad? Para ver en qué varía. Si es que yo lo resuelvo por otro sistema. Lo que quiero que aprendan bien es a no mezclar los dos tipos de ejes, ¿verdad? Las dos formas de resolver. Porque eso es lo que ocurre mucho en el examen. Algunas veces mezclan los dos métodos y ahí ya nos confundimos todos. Hasta acá. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, entonces, si resolvemos por el método de eje no inercial, ¿cómo debe ser? Bueno, para el DCL, para el cuerpo A,
Va a ser lo mismo. No va a cambiar nada para el cuerpo A. Así mismo nomás otra vez va a ser. Ahora, si analizamos para el cuerpo B, ¿en qué va a cambiar? Esta parte quiero que me atiendan bien. ¿Qué es lo que va a cambiar si es que lo resuelvo en un eje no inercial? A ver, lo que hay que entender es que las fuerzas reales que ya actuaban tienen que volver a actuar de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Acá la normal y el peso tiene que ser igualito, ¿sí? Nunca va a variar, por ejemplo, la dirección de una fuerza real en el eje no inercial. Siempre va a ser la misma que acá. Fíjense, aparece otra vez acá lo mismo. Bueno, entonces aparecen estas fuerzas. Pero aparte de esto, tiene que aparecer la fuerza ficticia. Y ojo con esto, ¿qué sería ahí la fuerza ficticia? ¿O cuánto tiene que valer? Bueno, la fuerza ficticia es una fuerza que tiene la misma dirección de la aceleración del eje no inercial. Y bueno, hablando de eje no inercial, nosotros tenemos que definir en el ejercicio siempre cuál es nuestro eje no inercial. Entonces, en este caso, siempre cuando hay un cuerpo encima de otro, el cuerpo que está abajo, el bloque que está abajo debe ser siempre nuestro eje no inercial, que sería entonces este bloque A. Entonces, ¿qué pasa? ¿A hacia dónde acelera? A acelera hacia acá, ¿sí? Aceleración de A. Entonces, la fuerza ficticia para el cuerpo B debe ser siempre en la misma dirección, pero sentido contrario a este vector, ¿sí? La fuerza ficticia entonces debe aparecer acá, paralelo al eje, ojo, realmente actuando sobre el bloque B, ¿sí? La fuerza ficticia tiene que aparecer ahí, en la misma dirección que la aceleración de A, pero en sentido contrario. ¿Y cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer? De hecho, vectorialmente, la fuerza ficticia se representa así, menos masa por aceleración de A. Porque la aceleración de A acá está. Fíjense, vectorialmente, la fuerza ficticia es simplemente este mismo vector negativo, ¿sí? Pero multiplicado por la masa del cuerpo, en este caso debe ser la masa de B. Es menos masa de B por aceleración de A. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, verdad? Que la fuerza ficticia es menos el vector A multiplicado por la masa del cuerpo. Esa es la fuerza ficticia. Entonces, la fuerza ficticia acá tiene que estar actuando en esta dirección. ¿Sí? En esa dirección. Entonces, como este hasta acá con la horizontal forma 30 y este vale 20 grados, entonces este tiene que ser 50 grados entonces. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué varía si es que voy a este cuerpo? Que si yo aplico fuerza ficticia, entonces acá solamente tiene que aparecer el vector masa de B por la aceleración de B con respecto a A. Esa es la diferencia que existe entre los dos métodos. Se dan cuenta, acá solamente fuerzas reales, pero la sumatoria es igual a masa por aceleración de B. O sea que acá lo que nosotros hicimos fue sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración de B. ¿Sí? Esto fue lo que se hizo acá. Sin embargo, acá en el eje no inercial, lo que ocurre es la sumatoria. Ustedes ven todavía la pizarra ahí. Porque hace rato no me dijeron. Ahí está. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa de B por la aceleración de B con respecto a A. ¿Sí? Es la aceleración de este bloque en relación al de abajo. No es igual a la aceleración absoluta. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando aparece una fuerza ficticia, entonces la sumatoria de las fuerzas ya es igual a la masa por la aceleración relativa. ¿Sí?
Y ahora, ¿cuánto vale la fuerza ficticia? Tiene que valer la masa de ese cuerpo, pero es por la aceleración del eje no inercial, que es el eje no inercial es el cuerpo que está abajo. Entonces queda de esa manera, masa de B por aceleración de A. Y si ahí yo hago sumatoria de fuerzas, entonces va a ser, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser fuerza ficticia que vale masa de B por aceleración de A por coseno de 50 grados más la masa de B, esto que vale 20 grados, por seno de 20 grados, es igual a masa de B por la aceleración de B con respecto a A. ¿Sí? Esta es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, ¿cómo va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Tiene que ser normal B, ¿sí? Más la masa de B por la aceleración de A por seno de 50 grados, ¿sí? Menos la masa por la gravedad por coseno de 20 grados igual a, ¿qué hay en el eje Y acá en el otro miembro? No hay nada, entonces directamente es igual a 0 sería esto. Pero ahora quiero que comparemos un poco lo siguiente. Fíjense bien en este término. Y en este. En estos dos términos. ¿Son o no lo mismo? Le pregunto. ¿Son o no lo mismo esto? Hola, ¿me escuchan ustedes? Miren bien. Fíjense que acá yo tengo masa de B por aceleración de A por coseno de 50, que está acá, ¿verdad? Y más la masa de B por seno de 20. Ustedes se dan cuenta que esta expresión de acá es esto mismo, nada más que este está en el otro miembro, que está como negativo. Y son lo mismo. Esta ecuación es exactamente lo mismo que esta ecuación. Es lo mismo. Después, si comparamos este de acá, esta expresión con esta expresión, ustedes se dan cuenta que esta ecuación y esta ecuación son exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque esto es como si fuese, esta ecuación es como si fuese que este pasó en el otro miembro, pasó con más, ¿sí? Más masa de B por aceleración de A por seno de 50. Son lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan siempre. Siempre que apliquemos correctamente los conceptos, los resultados a los cuales vamos a llegar tienen que ser siempre los mismos también. Bueno, entonces ahí concluye este ejercicio número 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, no hay preguntas. Ok, voy a sacarle entonces foto a esto y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bueno, pueden ir graficando ustedes si quieren el ejercicio número 2 y mientras yo voy copiando también el gráfico en la pizarra.
Bueno, en este ejercicio se nos dan todas las masas de los cuerpos. 9, 9, 6 y 7. Vamos a anotar un poco acá, entonces los datos que se nos dan. La masa de A es igual a la masa de B, que es 9 kilogramos, la masa de C, que es 7 kilogramos, y la masa de D, es 6 y 7. 6 y este que es 7 kilogramos. O sea, tenemos todas las masas de los cuerpos, ¿sí? Tenemos todas las masas. Ok, ahora, nos pide hallar la aceleración de todos los cuerpos, ¿sí? Nos pide hallar la aceleración de todos los cuerpos. Dice, sabiendo que una fuerza descendente de magnitud 120 es aplicada al bloque D. O sea que acá se aplica una fuerza de 120 newton. ¿Cómo encaramos este tipo de ejercicios? Bueno, primero, olvidarse de ejes no inerciales. ¿Por qué tenemos que olvidarnos de ejes no inerciales? Porque nosotros dijimos que cuando utilizamos ejes no inerciales tenemos que agarrar y elegir uno de los cuerpos como mi eje de referencia no inercial. Y normalmente yo esa fuerza sé ya hacia dónde, por ejemplo, se mueve, ¿verdad? Y eso sirve cuando tenemos dos bloques máximo que se están moviendo en el sistema, ¿verdad? Pero acá nosotros estamos teniendo 4 cuerpos que se están moviendo. Entonces, si voy a elegir esto, primero no sabes si es hacia abajo, es hacia arriba, hacia dónde se mueve. Y tener que aplicarle fuerza ficticia a cada uno de estos cuerpos va a ser bastante engorroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolver en eje inercial. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuántas ecuaciones nosotros podemos formar con cada uno de los DCL de los cuerpos? Podemos formar 4 ecuaciones, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿qué nosotros también podemos formar? Podemos formar acá las ecuaciones de ligadura. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Un análisis cinemático, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis cinemático. Entonces, para eso, buscamos acá nuestro nivel de referencia y acá vamos a tener XA, XB, XC. Y acá XD. Y se dan cuenta ustedes de que hay dos cuerdas diferentes, ¿sí? Esta es una cuerda y acá hay otra cuerda. Entonces ahí luego ya nosotros podemos formar dos ecuaciones de ligadura. Entonces sería acá, fíjense, 2 veces XA más 2 veces XB más XC debe ser igual a una constante. Y ahí ya podemos sacar que 2 aceleraciones de A más 2 aceleración de B más aceleración de C es igual a 0. Y esto viene ya a constituir mi primera ecuación. Luego, esto sería de la cuerda 1. Si tomamos la cuerda 2, ¿qué voy a tener? Esta es la cuerda 2. Se fijan que este tramo sería XD menos XA. Entonces va a ser ahí. XD menos XA. Más este tramo que sería XD menos XB. Y esto sería una constante. Entonces acá nos queda finalmente 2 veces XD menos XA menos XB es igual a una constante. Si es que derivamos esto, nos va a quedar 2 veces aceleración de D menos aceleración de A menos aceleración de B es igual a 0, ¿correcto? Y con esto ya yo tengo mi ecuación número 2.
Bueno, ahora viene la otra cuestión que tienen que manejar ustedes en este tipo de ejercicios. Y es lo siguiente. Bueno, fíjense que yo no sé cuál de los cuerpos baja, cuál de los cuerpos sube. No sé nada de eso. Pero para poder corresponder un poco todos los signos al resolver nuestro sistema de ecuaciones, porque primero no les recomiendo entrar en ese juego de decir, bueno, si este baja, este va a bajar también, y si estos dos bajan, este sube, ahí va a ser un quilombo. Cuando es este tipo de ejercicios, donde, por ejemplo, no hay fuerza de rozamiento, ni otra fuerza, por ejemplo, que impida el movimiento de los cuerpos, entonces, cuando es solamente sistemas de poleas así, nosotros vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a considerar como si fuese que todos los cuerpos están bajando, ¿sí? Entonces, es como si todos los cuerpos estuviesen acelerando hacia abajo. Entonces, al resolver el sistema, lo que nos salga negativo, ¿qué va a significar? Significa que eso es hacia arriba, ¿sí? Esa es la forma de encarar este tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el DCL del cuerpo A. Bueno, DCL del cuerpo A. ¿Qué fuerzas voy a tener ahí? Acuérdense que la polea, acá esto está como unido rígidamente, ¿sí? Entonces sería algo así. Así. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Acá actúa tensión 1, tensión 1. Y acá actúa tensión 2. ¿Y a qué debe ser igual esto? Masa de A por aceleración de A. Entonces, ahí esto yo lo que voy a tener es 2 veces T1 A. Como la aceleración es hacia abajo, bueno, puedo ponerlo esto como negativo nomás también. Pero puedo escribirlo así. Tensión 2 menos 2 veces tensión 1 igual a masa de A por aceleración A. Ahí tengo entonces mi tercera ecuación. Después, si yo hago DCL del cuerpo B, voy a tener lo siguiente. Voy a tener 2 veces tensión 1 otra vez acá. Y acá tensión 2. Bueno. Y voy a considerar que este está bajando también. Bueno, entonces ahí voy a tener tensión 2 menos 2 veces tensión 1 es igual a masa de B por la aceleración de B. ¿Correcto? Ahora, si hago DCL del cuerpo B, del cuerpo C, perdón, voy a tener que acá está actuando tensión 1 y solamente, y el peso. En esto no estoy poniendo el peso. Disculpen. Los cuerpos tienen peso. Si no, no van a haber fuerzas ahí, ¿verdad? Este es masa de B y este es masa de A por la gravedad. Nadie me dijo eso. Voy a poner acá nomás. Sería entonces acá, tensión 2 más la masa de A por la gravedad, menos 2 veces T1 es igual a masa por aceleración de A. Acá también hace falta, sería tensión 2 más la masa de B por G, menos 2 veces T1 es igual a masa de B por aceleración de B. Y acá, por último, sería entonces masa de C por la gravedad menos T1 igual a masa de C por aceleración de C.
Ahora faltaría el DCL del cuerpo D. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar ahí? Vamos a dibujar el DCL del cuerpo B. A ver, ¿qué fuerzas van a estar actuando acá? Actúa acá tensión 1, tensión 1. Estas dos tensiones horizontales se van a anular. Entonces tenemos así, actúa también su peso y está actuando la fuerza F, que es de 120 newton. Y esto debe ser igual a la masa de D por aceleración de D. Todo entonces consideramos que es hacia abajo. Entonces acá la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser F más la masa de D por la gravedad menos 2 veces tensión 1 es igual a la masa de D por la aceleración D. Y de esta manera, entonces voy a tener lo siguiente. Acá este sería ya mi ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Justamente tengo acá 6 ecuaciones y 6 incógnitas. ¿Sí? Porque son 4 aceleraciones, ¿sí? Son 4 aceleraciones y 2 tensiones. Y con eso ya soluciono todo el ejercicio. 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Entonces con esto me tiene que salir como resultado que la aceleración de A, B y C van a salir que son iguales y sale 1,073, sale positivo, por lo tanto es hacia abajo. Y la aceleración de C tiene que salir 4,29 metros por segundo al cuadrado. Esto sale negativo, por eso es hacia arriba. Y también la tensión que pide el ejercicio tiene que salir 84,6 newton. Bueno, Profe, entonces, sí. el que está en el DCL del bloque D tiene que ser T2 o T1. T1, perdón, T2, T2, sí, tenés razón. Ahí está. Tensión 2. Entonces vamos a corregir acá, es 2 veces T2. Y gracias por la corrección. Bueno, y de esta manera, entonces, se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Profe, Sí. en la respuesta pusiste 2 veces aceleración C, creo. Epa. Este tiene que ser D. Ahí está. Y este es de C. Así sería. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Bueno, vamos a dejar la clase por hoy porque estamos muy poco además. Imagino que como recién rendimos ayer y seguro tienen exámenes que rendir en estos días, seguro tienen otras materias complicadas. Y bueno, vamos a dejar entonces la clase por hoy y nos vemos en la próxima clase. Próxima clase. ¿La próxima semana va a ser suspensión de clases o no? Creo que a partir del 22 está previsto eso, profe, si no estoy equivocado. Del 22. Y bueno, el 22 y 24 sería nuestra próxima clase. Entonces la próxima no vamos a estar teniendo clase. Profe, Sí, es así. perdón, este es el contenido para el taller. Discúlpame, no te escuché. Que si esto que desarrollamos hoy sería el contenido para el taller. Sí, así mismo. Este y probablemente va a entrar hasta energía, normalmente solemos poner. ¿Sí? O sea, energía e impulso, pero todo de partículas.
sea, cinética de partículas suele ser el taller. ¿Sí? Ok, profe, gracias. He visto que está marcado para el 6 de Para abril. él, 6, sí. Y antes de eso vamos a tener una clase más nosotros. El 31. Vamos a tener clase todavía. Dale, profe. Y bueno, perfecto. Entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.